La polémica por la reforma de pensiones parece estar lejos de terminar, luego de que el gobierno señalara que el proyecto no contempla la participación de las AFP en la administración del 4% adicional. La Asociación de las Aseguradoras rechazaron las indicaciones del Ejecutivo, señalaron que esta decisión es injusta. Queremos profundizar respecto a este tema. Estamos junto al gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín. Fernando, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Gracias por la invitación, Patricia. Y en momentos en que esto también va avanzando, una vez que ya se aprobó la idea de legislar, escuchamos al presidente Sebastián Piñera llamando a apurar el tranco en esta legislación, pero quedando en cierta medida fuera las AFP de lo que es la administración de este 4%. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes? Y lo digo recogiendo las palabras del ministro del Trabajo. Él dice, esta reforma es para mejorar las pensiones y no para dejar contentas a las AFP. Ahora, yo creo que el foco de este debate tiene que estar justamente en lo que dice el ministro. El foco tiene que estar en las pensiones. Pero la verdad, y esto lo sabe el ministro mucho mejor que yo en esto, es que llevamos 8 meses discutiendo quién administra este 4% y eso no tiene ningún efecto en las pensiones. Entonces, si la reforma es para mejorar las pensiones, discutamos entonces respecto de cómo las vamos a mejorar y en eso el proyecto tiene algunos avances, pero es insuficiente para poder mejorarlas. ¿Cuáles son esos elementos que consideran que son insuficientes? Nosotros hemos discutido mucho respecto de cuánto hay que subir la tasa de cotización, ¿no es cierto?, del 10% al 14%. Pero la realidad es que tenemos alrededor de un 30% de personas que trabajan como trabajadores por cuenta propia. El mundo de la cultura, los pescadores artesanales, las emprendedoras, todos esos trabajadores independientes, si es el 10 o el 14%, no están cotizando. Por lo tanto, hay un 30% del mercado laboral que da lo mismo esta discusión de 10 o el 14, porque no van a cotizar y cuando uno mira las pensiones de esa gente, por las lagunas que tuvieron, no van a tener buenas pensiones. Entonces estamos discutiendo de un tema del 14% que va a afectar a un grupo, pero hay un grupo grande de trabajadores que en eso no se va a afectar y tampoco sabemos exactamente bien cuánto van a aumentar las pensiones de aquellos trabajadores que ya están jubilados, que están fuera del pilar solidario, cuánto es el impacto real que va a tener una reforma como esta en esas pensiones. De acuerdo a lo que se ha conocido hasta ahora, ya se han ingresado también algunas indicaciones al proyecto tal como estaba en el Congreso, considerando ese grupo que sí va a cotizar este 14%, 4% de cargo al empleador, ¿ustedes como AFP perciben que se van a incrementar realmente las pensiones considerando ese elemento? En el largo plazo sí. O sea, aquellas personas que van a empezar a ingresar al mercado laboral y que van a cotizar por los próximos 30 años, en vez de un 10%, un 14%, efectivamente van a tener un incremento en su pensión. Desde esa perspectiva y considerando entonces que lo que importa realmente es que aumenten las pensiones, ¿sería irrelevante si son o no las AFP las que administran ese 4% extra? Para la pensión final, quien administre va a depender cómo se administre. Lo que ha pasado es que los administradores de fondos de pensión tienen una historia respecto de administración de inversiones, que la historia ha mostrado que han rentado en el historial del sistema UF más 8%, que en cualquier estándar de inversiones de fondo de pensión es alto. Por lo tanto, han mostrado rentabilidad y seguridad. Ahora que ha ido cambiando con el paso del tiempo. Lo hemos conversado antes, que esa tasa de rentabilidad no es la misma que antes. Era mucho más alta, ha ido cambiando y ahí es donde siempre surge la duda. Si cambió un ingrediente de esta fórmula, ¿es este el mejor modelo para administrar las pensiones? Es que si ha caído la rentabilidad, entonces tenemos que revisar el régimen de inversiones en el cual invierten las administradoras, que está regulado por la superintendencia, y a nosotros nos parece que hay que hacer una revisión respecto de ese régimen de inversiones. Ahora, esta discusión de quién administra el 4%, es una discusión que no va a cambiar el monto completo de las pensiones. Lo que sí es cierto es que cualquier administrador que administre ese 4%, público o privado, va a cobrar una comisión. Por lo tanto, hemos estado con esta discusión de ni un peso más a las AFPs, que finalmente va a terminar en un sistema más complejo para los afiliados y con mayores costos. Entonces, por el solo hecho de poder tratar de resolver un problema que está en la lógica política, porque nosotros no hemos escuchado ninguna razón técnica por parte del gobierno para excluir a las administradoras de fondos de pensión a administrar el 4%, vamos a terminar con un sistema más caro y más complejo para los afiliados. Ahora, coincide con lo que ha dicho el presidente de la Asociación de AFP, Andrés Santa Cruz, que él ha dicho que esto es injusto, que las AFP queden fuera, pero decía que había una suerte de Pepito paga doble, porque según él van a pagar doble comisión los afiliados, algo que ha sido descartado en todo caso por la subsecretaria de Previsión Social, María José Saldívar, dice que eso no va a ocurrir. Lo que pasa es que aquí hay una discusión que puede ser media complicada, pero cualquier administrador público o privado que administre el 4% va a cobrar una comisión, nadie lo va a hacer de forma gratuita.
Por lo tanto, este Consejo Público Autónomo que va a licitar la administración, esas instituciones que se ganen la administración van a cobrar y van a cobrar sobre el saldo. Y como la cuenta es del trabajador, quien va a pagar por esa administración es el trabajador. Es cierto que la comisión del 4% la paga el empleador, eso Claro, es verdad, o sea, pero porque se la paga al empleado por su esfuerzo. Lo pregunto porque el argumento que se ha dicho es que ese 4% finalmente va a ser de cargo del empleador, por lo tanto Sí. el trabajador no va a ser el que va a estar pagando esa diferencia. Es cierto, pero la cuenta es del trabajador. Por lo tanto, cuando se pague la comisión a ese ente de la cuenta del trabajador que la esté pagando, es el trabajador, no es la empresa. A no ser que haya un cobro extra de la empresa que no sabemos. Pero hasta donde hemos visto hasta ahora, como hacer un cargo sobre la cantidad de saldo que tú tienes acumulado, quien va a pagar eso es la cuenta del trabajador. Por lo tanto, el trabajador va a pagar una comisión a la AFP y va a pagar una comisión adicional a este ente que administra vía el Consejo Público Autónomo las inversiones. ¿Cómo toman entonces estas declaraciones de la subsecretaria de Previsión Social, que ella dice que no va a haber una doble comisión? Es que a mí me cuesta entender las razones que da la subsecretaria, porque el argumento que hace es que esto lo paga la empresa. Es verdad que paga el 4%, pero si esta fuera la cuenta del empleador, está bien lo que dice, pero esta es la cuenta del trabajador. Por lo tanto, quien va a pagar es el trabajador, a no ser que haya un cobro distinto a las empresas, que no sabemos lo que es. Y aún más, esto supone al 70% de los trabajadores de Chile que son empleados formales. Pero ¿qué pasa con los trabajadores por cuenta propia? ¿Qué pasa con los microemprendedores? ¿Qué pasa con la gente que trabaja en ciertos servicios que no están con un empleador? Ellos van a tener que pagar y ahí sí hay un doble costo. Ahora, mencionabas que no hay una razón técnica, a su juicio, para que las AFP no puedan administrar este 4% extra de cotización adicional. Puede que también tenga que ver con que hay una suerte de deslegitimidad de las AFP, de cuestionamiento de parte de buena parte de la ciudadanía a lo que ha sido las AFP hasta ahora. Surgió en su momento el No Más AFP, movilizaciones, pero con muchísima gente que participaron bajo ese eslogan No Más AFP. Hay a lo mejor una suerte de autocrítica que puedan hacer respecto a lo que ha ocurrido durante todo este periodo, Sí. como para que incluso parte de la ciudadanía no quiera que las AFP administren ese 4%. A ver, efectivamente, esto puede ser así. Cuando uno escucha a distintos parlamentarios, cuando uno escucha a las autoridades de gobierno, las razones que ellos dan para dejar a las AFP afuera es una lógica netamente política. El problema es que por dejar con lógicas políticas a las AFP afuera, después por lógica política podemos dejar a muchas cosas afuera que van en eficiencia para los afiliados. O sea, bajo esta lógica de dejar a la AFP afuera, vamos a tener un sistema más complejo y con doble costo para los afiliados. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de eso? O sea, entonces, con esa lógica, es muy complejo desde una perspectiva de política pública y país que nos basemos que todas nuestras decisiones son políticas. Es cierto que las políticas públicas tienen una línea técnica y una política, pero no podemos basar todo solamente en lo técnico o todo solamente en lo político. Y acá se está basando solamente en lo político, dejando a las administradoras fuera de este punto. Cuando uno mira... ¿Es político o tiene que ver también con una sensación Es que eso es político, ciudadana eso es político al final. Por eso lo pregunto de esa perspectiva, porque también es un elemento que O sea, acá hay puede una- incidir en toda esta efectivamente, o sea, acá hay una ecuación. demanda ciudadana. ¿Hay una autocrítica de No, parte sí, de o sea, la efectivamente acá hay una- AFP que llegue, pese tanto ese elemento, al punto de que en este 4% no se considera la O sea, AFP? yo creo que sí. O sea, efectivamente, acá hay mucha historia. Nosotros los últimos 3, 4 años hemos tratado de ir cambiando esto. Efectivamente, cargamos con una historia de ciertas conductas y ciertas cosas que uno puede ir mejorando. Pero cuando uno mira, Patricia, por ejemplo, en datos concretos, cuando uno mira el más de 1,5 millones de cuentas de ahorro previsional voluntario, que las personas pueden elegir entre muchos actores, más del 55% están las AFP. Las encuestas que ha hecho CADEM o Criteria, que la ha hecho por su cuenta, que le ha preguntado a la gente, ¿usted prefiere que este 4% lo administren las AFP, porque como cobran comisión sobre salario no va a haber un doble cobro, o lo administren otro? Más del 50% de las personas prefiere que lo administren las propias AFP. Entonces, es cierto que hay demandas ciudadanas respecto a esto, pero cuando uno mira los comportamientos, la mayoría de las personas declaran, al menos en la declaración, hay que ver cómo se comportan en la realidad, quienes prefieren que lo administren. Ahora, dicho eso, que nosotros digamos que esto lo hemos hecho súper bien, etcétera, obviamente que podemos buscar espacios de mejora y en eso hemos estado trabajando los últimos 5 años muy fuertemente. Claro, tú dices, cargamos con una historia.
¿Cuáles son esos elementos que tal vez influyen en que hoy se tenga una opinión tan crítica? Lo digo porque uno revisa lo que fue al inicio del sistema, lo que se prometía, por ejemplo. O sea, influyen, claro. El 70% de su última remuneración anual es lo que van a recibir si es que colocan este 10%. Ese era el origen de este sistema. O sea, influyen, entonces, cuando pasa el tiempo, claro, influyen expectativas que se generaron en la ciudadanía, que las generaron distintos actores. Las generó el gobierno de turno cuando hizo esto, la generaron las autoridades, la generaron las propias campañas que hicieron las administradoras en su momento, con una lógica de un país en los 80 y 90 que era un país muy distinto al que tenemos hoy día. Y efectivamente lo que terminó pasando es que hoy día tenemos un problema de expectativas en donde también generamos una cosa que no es cierta, que es las personas hoy día que cotizan pocos años creen que igual pueden tener una pensión. Y este no es un sistema de beneficios definido. Hoy día nosotros tenemos un 30% de la gente que cotizó menos de 10 años. Eso, Patricia, tenemos que decirlo con todas sus palabras. Esas personas nunca van a poder recibir una pensión. Y lo que pueden recibir es una prestación o una pensión parcial. Pero la expectativa de las personas es que van a recibir una pensión. Entonces, acá tenemos que anclar el sistema previsional a que la gente cotice y contribuya, porque de otra forma no van a tener pensiones cercanas a lo que esas personas esperan. Claro, eso en la situación particular de aquellas personas que han cotizado muy poco tiempo. Pero uno revisa la Comisión Bravo y uno ve, por ejemplo, ahí lo que se proyecta en cuanto a la tasa de reemplazo, que es lo que estamos conversando, de cuánto del sueldo de los últimos 10 años, en el cálculo que ellos hacen, va a recibir una persona. Colocando este 10% cada año. En el mejor de los casos, en el modelo más ideal, que dice cuando una persona ha cotizado más de 32 años, van a tener una tasa de reemplazo que no alcanza el 50%, o sea, el 46%. En el más ideal de las situaciones, y la proyección que ellos hacen después también es que va bajando, y consideran varios elementos: la mayor edad, pero también las bajas las tasas de rentabilidad. Entonces, hay aquí un sistema que efectivamente generó una expectativa, pero que ahora no se está cumpliendo, incluso en la situación más ideal del Claro, y por modelo. lo mismo, porque Chile ha cambiado mucho en los últimos 30, 35 años. Nosotros todavía tenemos las mismas edades de jubilaciones que teníamos en los 80, cuando las expectativas de vida eran 10 años menor de lo que tenemos hoy día. Teníamos la misma tasa de ahorro de la que requiere hoy día el país, cuando cualquiera que camine por las regiones de Chile o por Santiago se da cuenta que el país cambió radicalmente. Entonces, tenemos parámetros anclados a una realidad de los años 80 cuando este país cambió, y nos hemos demorado 39 años y todavía no somos capaces de cambiar parámetros que son fundamentales para el sistema previsional. Entonces, esos son los cambios en los cuales hay urgencia ciudadana para hacerlo, y por eso que es tan importante tener un cambio al sistema previsional lo antes posible y no seguir dilatando la discusión respecto de quién administra o no administra, que eso no va a cambiar radicalmente las pensiones. Discutamos aquellas cosas que son reales en las pensiones de la gente. Ahora, considerando que puede existir una suerte de desilusión en algunos, porque esta expectativa del inicio del sistema no se cumplió con el paso de los años, o por lo menos en la actualidad, ¿por qué las AFP insisten en tratar de administrar ese 4%? A ver, yo creo que no es que nosotros insistamos o no insistamos, lo que nosotros decimos es: nosotros hemos administrado durante mucho tiempo los fondos, ¿no es cierto? Lo hemos administrado para lo que fuimos creados, que es un mandato de rentabilidad y seguridad, sin duda alguna, porque acá no ha habido robos de plata, no se ha perdido plata. Si hay pérdidas, porque tiene que ver con las volatilidades, pero en el largo plazo no se han perdido los recursos, y la rentabilidad de los fondos de pensiones chilenos comparado con fondos de pensiones de cualquier parte del mundo están bastante bien. Entonces, uno podría decir, ok... Vienen en el sentido de la estabilidad, de que no se ha perdido dinero, etcétera. Y la rentabilidad, porque cuando uno mira, Patricia, los fondos de pensiones hoy día acumulados, el 30% de esos fondos ha sido la cotización de los trabajadores. El 70% ha sido rentabilidad de los fondos. O sea, por cada pensión, $1 del que aportó el trabajador, $3 ha sido rentabilidad. Claro, pero ahora, no ha se sido llega, poco. pero no se llega a este 70%. Entonces la pregunta es ¿por qué no se llega? Uh-huh. Y se llega porque cuando uno mira la historia de la masa, porque tenemos un espejo en el mercado laboral. La historia de la masa salarial en Chile, los salarios en Chile son bajos. La mediana de los salarios en Chile es 380.000 pesos. Entonces, con 380.000 pesos, yo por mucho ahorro que haga, ¿cómo voy a tener una pensión de 400, 500.000 pesos? Es imposible. Entonces es importante anclar esto a la realidad salarial. Imagínate el salario promedio que tenía Chile en los años 80, en los años 90. O sea, por mucho tiempo las personas cotizaron el 10% de su salario con salarios de 50.000 pesos, de 100.000 pesos. Por lo tanto, es imposible que hoy día puedan tener
masa salarial es distinta. Entonces, acá hay un espejo respecto de la situación del mercado laboral que es muy importante tenerla. Y si consideramos que la forma en la cual están invirtiendo las AFP hoy día no es eficiente por distintas razones, tengamos una discusión y cambiemos el marco en el cual se invierte, en discusión que, por cierto, tampoco está en el proyecto de ley. Entonces nosotros tenemos que entrar y ver si hay algunos espacios de mejoras también en la forma en la cual las administradoras estamos invirtiendo hoy día, porque nosotros invertimos en aquellos espacios que el regulador nos deja invertir. No podemos invertir donde queremos y cuando queremos. Muy bien, Fernando Larraín, veremos cómo se da la discusión. Esto está en el Congreso, se aprobó, como decía, la idea de legislar, se ingresaron las nuevas indicaciones, pero hay que ver ahí cómo se va resolviendo. Y ojalá que esto tenga urgencia, porque la ciudadanía y todos queremos mejorar las pensiones de los trabajadores y trabajadoras de Chile. Bien, muchas gracias por acompañarnos acá esta mañana.